rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora queremos presentarle un lindo himno. Escúchelo. El hijo sabio toma el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Oremos. Padre amante, gracias infinitamente
porque tú estás presente en cada necesidad que tenemos. Gracias, oh Dios, porque alcanzas a estos corazones. Ahora te pedimos que llegues a lo profundo del alma, que hables por tu palabra. Ayúdame, Señor, en todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la santa palabra de Dios, la santa Biblia. ¿La quiere abrir juntamente conmigo? Vamos a leer esta porción. Estamos leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y los versículos desde el 39 hasta el 54. Leamos en este momento. La palabra de Dios dice de esta manera: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de ahí y fuese a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos lo recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. El rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y dijéronle: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y creyó en él y toda su casa. Y esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. ¿Desea orar conmigo? Es una gran oportunidad de orar juntos. Padre amante, gracias por esta lectura de tu palabra. Te pedimos que esta toque nuestras almas, toque nuestros corazones, nos alcance, Señor. Ahora te estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo por cada quien que escucha, guárdale, bendícele. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos continuando con esta historia tan linda sobre Jesús. Oiga, dice aquí que muchos de los samaritanos de aquella ciudad, la ciudad donde estaba el pozo de Jacob, ¿se recuerda? A donde había llegado aquella mujer samaritana. Sí, esa ciudad. Y dice, creyeron en él por la palabra de la mujer.
creyeron por lo que la mujer les testificaba, les decía, me dijo todo lo que yo he hecho. Y así, eso los hizo creer. Y entonces, dice aquí que ella daba testimonio, que me dijo todo lo que he hecho. Vinieron pues los samaritanos a él, vinieron a ver qué hay de verdad en todo esto. ¿Por qué nos ha dicho esta mujer todo esto? Y habían creído en él y vinieron. Y rogáronle que se quedase ahí. Y se quedó. Y por supuesto, oiga esto, se quedaron 2 días. ¿Sabe? Cuando un siervo de Dios se queda en una casa o en una parte, hay responsabilidad de los de la casa de darle sus alimentos, de darle su lugar para dormir y todo eso. Jesús se quedó 2 días y lo tuvieron que atender esos 2 días. Luego dice aquí la palabra de Dios. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Por supuesto, era Jesús, el mismo. Habían creído algunos por la mujer, pero ahora estaban creyendo en forma directa por Jesús. Qué hermoso creer en Jesús. Y decía a la mujer, ya no creemos por tu dicho. Sí, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa era fe. Habían creído en Jesús. Habían creído que Jesús era el Cristo. Si usted quiere ser salvo, tiene que creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador de nuestras almas. Y si no, olvídese, no será salvo. Luego dice aquí que 2 días después salió de ahí y fuese a Galilea. Salió de la región de Judea para irse a Galilea por una razón especial. Dice aquí, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Ustedes ya saben el dicho, nadie es profeta en su tierra. Y eso es verdad. Oiga, en más de una ocasión, alguien cuando se refiere a nosotros, eso lo dijo Edgar, dice, así con desprecio, porque en su tierra nadie es profeta. Las personas no creen, las personas son contrarias, así. Pero cuando vamos a otros lugares, ¿cómo nos reciben? ¿Cómo reciben el mensaje? ¿Cómo creen a la palabra de Cristo? Por nuestro ministerio. En otro lugar, aquí hubo un gran compositor de himnos evangélicos y cantante. En Guatemala, él era guatemalteco, no prosperó nunca, pues viajó y se estableció en Quito, Ecuador, y allá prosperó maravillosamente y se hizo un hombre grande. Miren, porque nadie es profeta en su tierra, y el mismo Señor Jesús lo dijo. Ahora dice aquí que cuando él vino a Galilea, los galileos también le recibieron. Recuerda que él fue llamado Galileo porque en una provincia de Galilea estaba viviendo, en Nazaret de Galilea, aunque Jesús era judío, pero allá vivía. Bueno, entonces dice que le recibieron los galileos, y viendo todas las señales que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, había visto los milagros de Jesús, y esto los hacía creer, porque dice, también ellos habían ido a la fiesta. Los galileos habían ido a la fiesta de los judíos, ¿sí? Aunque ellos no eran judíos, aunque eran israelitas. Bien, entonces, oiga lo que dice el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Se recuerda ese nombre? ¿Dónde era Caná? Caná es aquel lugar donde Jesús hizo su primer milagro. El milagro que convirtió el agua en vino. Fíjese, pero oiga, era vino nuevo, no era vino añejo, no era vino alcohólico, era vino nuevo, recién hecho, al momento. Así, pues Jesús había hecho ese milagro, el primer milagro, allá en Caná de Galilea. Llegó a Caná, en Galilea, donde había hecho el vino en agua, y dice que había en Capernaum uno del rey,
un empleado del rey, un esclavo, un siervo del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Era un alto funcionario del reino, pero su hijo estaba moribundo, estaba muy enfermo. Y dice, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Era caso grave. Tenía temperatura muy alta, terriblemente alta, como de 40 grados de temperatura. Estaba carbonizándose ya casi, fíjese, estaba muy grave. Y entonces desciende él y le rogaba, le suplicaba, no le exigía. Usted sabe que en nuestro tiempo hay muchos que exigen a Dios. No, uno no puede exigir a Dios, porque Dios es soberano. Tiene uno que hablarle en son de súplica, en son de ruego, y de esa manera se le pide a Dios. Y él le rogaba que sanase a su hijo. Señor, te ruego, te suplico que sanes a mi hijo, porque se comienza a morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no viereis señales y milagros, no creeréis. Es el problema de la incredulidad, que quieren ver pruebas, quieren ver milagros, quieren ver esto, quieren ver lo otro. Usted sabe que bastantes hasta cantan en coros y dicen, Señor, dame la señal, quieren señal. Y la Biblia dice, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, o sea, de la ballena, porque Jesús dijo que era una ballena el gran pez. Eso es en el Nuevo Testamento. Entonces, no creerían, pero él fue allá en el vientre del gran pez, estuvo 3 días y 3 noches. De esa misma manera Jesús habría de estar 3 días en el sepulcro para luego resucitar otra vez, así como Jonás resucitó al salir del pez. Dice aquí entonces, si no viereis señales y milagros, no creéis. Y el del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, apúrate, desciende antes de que muera. Estaba preciso porque su hijo estaba moribundo, la temperatura elevadísima. Y entonces le dijo Jesús, ve, tu hijo vive. ¿Para qué molestas? Tu hijo está vivo, no tiene nada tu hijo. ¿Qué pasó? La virtud de Cristo, la virtud de Dios salió de Jesús y llegó hasta aquel lugar para sanar a aquel muchacho. Y esa misma virtud puede salir en este momento para sanarlo a usted que está enfermo. La misma virtud de Jesús, el poder de Dios. Ahí está, aquí está también. Y dice aquí, y el hombre dice, creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso es lo que nos hace falta, creer. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Al que no cree, no. Al que no cree, no le es posible. Pero al que cree, todo le es posible. Pues hay que creer en él. Y dice que cuando él ya descendía, los siervos, o sea, sus siervos, le salieron a recibir y le dijeron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Ah, ¿qué pasaba? Estaba levantado el muchacho, ya no estaba tirado en la cama, ya no estaba muriéndose. Entonces se les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Fue un milagro instantáneo de Jesús. Dice que el Padre entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Y como creyó a la palabra, recibió. El que cree, todo le es posible. El que cree, recibe. Al que no cree, es demás, no recibe nada. Creyó. Y dice que creyó aquel hombre y también creyó toda su casa. Se convirtió él a Cristo y se convirtió toda su familia. Qué hermoso cuando familias enteras se entregan a Cristo. Y qué triste cuando hay un cristiano en la familia y todos los demás incrédulos y contrarios y burlones, y así es terrible.
Pero qué lindo cuando toda la familia se entrega a Cristo, y esto es lo que sucedió ahí. Y dice aquí la palabra, termina, esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Y Cristo Jesús quiere hacer un milagro en su vida. Cristo Jesús quiere alcanzarle a usted en su necesidad. En este mismo momento, arrodíllese, incline su cabeza. Vamos a orar con usted. Oremos. Padre amante, gracias, oh Dios, por tu palabra tan grande, tan buena, tan hermosa. Gracias por tu poder que se manifiesta. Ahora te ruego, en el nombre de Jesús, por esta persona que está necesitada de ti. Te ruego por esta persona que está enferma, oh Dios, que tú pongas tu mano para levantarse de su condición. Te ruego todo esto, Señor, confiando en el nombre de Jesucristo. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.